La ansiedad no aparece de forma aislada ni arbitraria. Tiene una lógica interna que suele pasar desapercibida porque se confunde con el ritmo normal de la vida. El estoicismo observa esta lógica con atención y detecta una relación directa entre la ansiedad y el deseo de control. Allí donde la mente intenta gobernar más de lo que le corresponde, surge una tensión constante. Esa tensión, sostenida en el tiempo, adopta la forma de inquietud permanente. No siempre se manifiesta como miedo explícito, a menudo es un estado difuso, una vigilancia continua que agota sin ofrecer descanso. El impulso de controlar nace de una dificultad para tolerar la incertidumbre. La mente busca asegurarse, anticipar, cerrar posibilidades. Quiere garantías donde no pueden existir. Cuando no las obtiene, no se detiene, redobla el esfuerzo. Este redoblamiento no aumenta el control real, pero sí incrementa la activación interior. El cuerpo se tensa, el pensamiento se acelera, la atención se dispersa. La ansiedad no es aquí una reacción al peligro, sino al exceso de exigencia. El error central consiste en confundir preparación con dominio. Prepararse es razonable. Pretender que la preparación elimine toda contingencia no lo es. El estoico distingue con claridad entre ambos movimientos. Sabe que puede actuar con cuidado sin exigir que la realidad se ajuste a ese cuidado. Cuando esta distinción se pierde, la mente se coloca en una posición imposible. Se siente responsable de desenlaces que no puede garantizar. Cada posibilidad abierta se convierte en una amenaza latente. Epicteto describió esta dinámica al señalar que no nos perturban las cosas, sino el juicio que hacemos sobre ellas. En el caso de la ansiedad, ese juicio suele adoptar la forma de una exigencia anticipada. Algo debe salir bien, alguien debe responder de cierta manera, una situación debe resolverse según lo previsto. Cuando la realidad no ofrece confirmación inmediata, el ánimo se mantiene en suspenso. Esa suspensión prolongada es la ansiedad. El deseo de control no siempre se expresa como voluntad de mando. A menudo se presenta como preocupación excesiva, como previsión constante, como incapacidad para soltar mentalmente una situación. La mente vuelve una y otra vez sobre el mismo asunto, buscando una salida definitiva. Esta repetición no produce claridad, produce saturación. El pensamiento deja de ser una herramienta y se convierte en un ruido de fondo que acompaña cada momento. La ansiedad vista desde aquí no es un defecto del carácter ni una debilidad moral, es una señal. Indica que la mente está intentando sostener algo que excede su ámbito. El estoico no combate la ansiedad directamente, examina la pretensión que la alimenta. ¿Qué se está intentando controlar? ¿Qué resultado se está exigiendo? Estas preguntas no buscan eliminar la inquietud de inmediato, sino revelar su causa. Cuando la causa se hace visible, aparece una primera posibilidad de ajuste. No se trata de abandonar toda acción ni de adoptar una actitud pasiva, sino de recolocar la expectativa. La acción puede mantenerse, la exigencia, no. Al retirar la exigencia, la tensión comienza a disminuir. No desaparece de golpe, pero pierde su carácter continuo. El ánimo empieza a experimentar intervalos de reposo. Este reposo inicial es frágil porque la costumbre del control es persistente. La mente vuelve a apropiarse de lo externo con facilidad. Sin embargo, cada reconocimiento de este movimiento debilita su fuerza. La ansiedad deja de ser un enemigo incomprensible y se convierte en un indicador. Señala el punto exacto donde el juicio se ha desplazado más allá de sus límites. Así se abre el camino para una comprensión más profunda de la relación entre control y ansiedad. No como una teoría abstracta, sino como una observación directa de la vida interior. A partir de aquí, el trabajo no consiste en suprimir la inquietud, sino en educar el juicio que la produce. Ese trabajo es lento, silencioso y exigente, pero es el único que conduce a una forma de calma que no depende de circunstancias favorables.
A medida que esta observación se profundiza, se hace evidente que la ansiedad no surge solo ante situaciones difíciles, sino también en contextos aparentemente estables. Incluso cuando nada grave está ocurriendo, la mente puede permanecer en estado de alerta. Esta alerta constante no responde a un peligro presente, sino a la anticipación de uno posible. El control, en este caso, no se dirige a un hecho concreto, sino a la totalidad de lo que podría suceder. La mente intenta abarcar un campo demasiado amplio y se fatiga en el intento. El estoico reconoce aquí un error de escala. El juicio se expande más allá de lo que puede manejar con claridad. Intenta cubrir múltiples escenarios, prever respuestas, asegurar desenlaces. Cada posibilidad abierta exige atención, cada alternativa reclama una decisión. El resultado es una sobrecarga que no se percibe como tal, porque se confunde con responsabilidad. Sin embargo, esta responsabilidad no está bien delimitada, se asume como propio lo que pertenece al orden de lo incierto. Esta asunción indebida tiene efectos físicos y mentales. El cuerpo responde a la exigencia constante con tensión sostenida. La respiración se vuelve superficial, el descanso se fragmenta, la atención se dispersa. La mente, al no encontrar un punto de cierre, permanece activa incluso cuando no hay acción posible. La ansiedad se instala entonces como un estado basal, no como una reacción puntual. Se vive como si algo estuviera siempre a punto de ocurrir. El deseo de control alimenta este estado porque no tolera el vacío. La mente prefiere una preocupación concreta a una incertidumbre abierta. Por eso, incluso cuando no hay motivos claros, los inventa. Se aferra a pequeños detalles, los amplifica, los convierte en señales. Esta hiperinterpretación no aporta seguridad, pero da la ilusión de actividad. El estoico observa que esta actividad constante no es signo de lucidez, sino de inquietud. En este punto, la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no vuelve a ser central. La ansiedad disminuye cuando el juicio se contrae a su ámbito legítimo. Mientras se expande hacia lo que no puede gobernar, se vuelve inestable. Contraer no significa empobrecer, sino enfocar. Al reducir el campo de exigencia, la mente recupera capacidad de atención real. Deja de dispersarse en posibilidades infinitas y se asienta en lo inmediato. Este asentamiento no elimina la incertidumbre, pero la hace tolerable. La incertidumbre deja de ser un vacío amenazante y se convierte en un espacio abierto. El estoico no intenta llenarlo de garantías imaginarias. Aprende a permanecer en él, sin agitación excesiva. Esta permanencia es incómoda al principio, porque rompe con el hábito de anticipar. Pero con el tiempo, se revela menos desgastante que la vigilancia constante. La ansiedad, vista desde aquí, no exige ser combatida sino comprendida. Es una respuesta lógica a una pretensión desmedida. Cuando la pretensión se ajusta, la respuesta se modera. Este ajuste no ocurre de una vez. Requiere una atención sostenida sobre el propio juicio. Cada vez que la mente se precipita hacia el control total, conviene reconocer el movimiento y retirarse un paso. No para negar la preocupación, sino para devolverla a su medida. Este paso atrás no es huida, sino corrección. Permite al ánimo recuperar una perspectiva más amplia sin perder el contacto con la realidad. La ansiedad comienza entonces a fluctuar en lugar de fijarse. Aparece y se disipa. Ya no ocupa todo el espacio. Esta fluctuación es una señal de que el juicio está empezando a operar dentro de límites más justos. Así, el vínculo entre control y ansiedad se vuelve cada vez más claro. No se trata de dos fenómenos independientes, sino de una relación directa. Cuanto mayor es la exigencia de control, mayor es la inquietud. Cuanto más se acepta el límite, más espacio se abre para la calma. Esta comprensión no elimina la dificultad de vivir en un mundo incierto, pero ofrece una orientación firme.
La ansiedad no se reduce dominando el futuro, sino renunciando a la ilusión de que puede ser dominado. Al avanzar en esta comprensión, se hace evidente que la ansiedad no es solo una respuesta a lo que podría salir mal, sino también a la necesidad de mantener una imagen de control ante uno mismo. La mente no tolera con facilidad la idea de no estar al mando, prefiere la tensión de la vigilancia a la vulnerabilidad de aceptar el límite. Esta preferencia no es racional, es habitual. Se ha aprendido a asociar control con seguridad, aunque la experiencia muestre lo contrario. El estoico observa que esta asociación es uno de los núcleos del problema. El control no garantiza seguridad, a menudo la sustituye por una tensión constante. La mente, al intentar asegurar el futuro, se instala en un estado de preparación perpetua. No descansa porque siempre hay algo que anticipar. Incluso los momentos tranquilos se viven como una pausa precaria, no como un descanso legítimo. La ansiedad se infiltra así en los espacios donde debería haber reposo. Este estado se refuerza cuando el pensamiento se vuelve circular. La mente revisa una y otra vez las mismas posibilidades, no para actuar, sino para comprobar que no ha pasado nada por alto. Esta comprobación no concluye nunca, porque la realidad siempre puede ofrecer un giro inesperado. El pensamiento pierde entonces su función práctica, y se convierte en una repetición estéril. La ansiedad se alimenta de esta repetición, no del peligro real. Desde la perspectiva estoica, este movimiento circular es una señal de que el juicio ha perdido su anclaje. Se ha desligado del presente y se ha proyectado hacia un futuro hipotético. El remedio no consiste en forzar la mente a callar, sino en devolverle su objeto adecuado. El juicio debe ocuparse de lo que puede ser evaluado ahora, no de lo que solo puede ser imaginado. Esta devolución no es automática, requiere una disciplina atenta. La disciplina consiste en reconocer cuándo el pensamiento ha dejado de servir a la acción. Mientras una preocupación conduce a una decisión concreta, puede ser útil. Cuando ya no conduce a nada, se ha convertido en carga. Aprender a distinguir este punto es esencial para reducir la ansiedad. No se trata de suprimir el pensamiento, sino de interrumpir su uso impropio. El estoico no rechaza la razón, la emplea con medida. En este proceso, el cuerpo ofrece señales claras. La tensión muscular, la respiración contenida, la inquietud física, son indicios de que la mente ha excedido su ámbito. Atender a estas señales permite intervenir antes de que la ansiedad se consolide, no como un acto mecánico, sino como un ajuste del juicio. Al reconocer que se está intentando controlar lo incontrolable, el ánimo puede retirarse un paso y recuperar equilibrio. Esta retirada no elimina la incertidumbre, pero la vuelve menos invasiva. El futuro sigue siendo incierto, pero deja de ocupar el presente por completo. El ahora recupera su espacio. La atención se asienta en lo que puede ser hecho, dicho o pensado con claridad. Esta concentración no produce euforia, produce alivio. El alivio de no estar sosteniendo una carga excesiva. Con el tiempo, este alivio se vuelve reconocible. La ansiedad ya no domina de forma continua, sino que aparece como una señal intermitente. Indica que el juicio se ha desplazado otra vez hacia una pretensión de control excesiva. Esta indicación es valiosa. Permite corregir sin dramatismo. La ansiedad deja de ser un enemigo y se convierte en una advertencia temprana. Así, el trabajo estoico no consiste en erradicar la inquietud, sino en aprender a leerla. Cada episodio señala un punto de desajuste entre la exigencia interior y la estructura de la realidad. Al ajustar la exigencia, la ansiedad pierde intensidad. No porque el mundo se haya vuelto más previsible, sino porque el juicio ha aprendido a moverse dentro de límites más justos.
En esta justa medida comienza a asentarse una calma que no depende de la ausencia de problemas, sino de la renuncia a un control que nunca estuvo al alcance. Esta renuncia progresiva al control excesivo no se produce sin resistencia. La mente se aferra a sus hábitos con tenacidad, incluso cuando estos generan malestar. Hay una extraña familiaridad en la ansiedad que la vuelve difícil de abandonar. No porque sea agradable, sino porque ofrece una sensación de actividad. Mientras la mente se preocupa, siente que está haciendo algo. Soltar esa actividad puede interpretarse erróneamente como descuido o irresponsabilidad. El estoicismo invita a examinar esta interpretación. ¿Qué es realmente la responsabilidad? Consiste en vigilar todas las posibilidades o en actuar con rectitud allí donde la acción es posible. Cuando se observa con atención, se hace evidente que la ansiedad no mejora la calidad de la respuesta. Al contrario, la deteriora. El juicio apresurado, la reacción anticipada, la tensión constante reducen la claridad. La mente ansiosa no es más eficaz, es más dispersa. La exigencia de control introduce una relación distorsionada con el tiempo. El futuro se adelanta continuamente al presente y lo invade. El ahora se vive como un mero tránsito hacia algo que debe ser resuelto. Esta vivencia impide el reposo incluso cuando no hay urgencia real. El estoico señala que esta anticipación constante no prepara mejor para lo que viene, solo priva al presente de su consistencia. Soltar el control implica devolver al presente su dignidad, no como refugio, sino como único ámbito donde la acción es posible. El futuro puede ser considerado pero no habitado. Cuando la mente se instala en él, pierde contacto con lo único que puede gobernar. Este desplazamiento es una de las fuentes más constantes de ansiedad. El ánimo se proyecta hacia un lugar donde no puede intervenir, y se inquieta por ello. Este movimiento se refuerza cuando se confunde previsión con garantía. Prever es ordenar la acción. Exigir garantía es intentar cerrar lo abierto. El segundo gesto no añade seguridad, añade tensión. El estoico aprende a prever sin exigir, a planear sin aferrarse. Esta diferencia es sutil, pero decisiva. Permite actuar con cuidado sin convertir cada incertidumbre en una amenaza. La ansiedad se alimenta también de la necesidad de certeza. La mente quiere saber cómo terminarán las cosas para poder relajarse. Pero la certeza total no está disponible. Exigirla es condenarse a una inquietud prolongada. El estoicismo no promete certeza, promete estabilidad interior frente a la falta de ella. Esta estabilidad no nace de saber más sino de exigir menos. En este punto el trabajo interior consiste en tolerar el no saber, no como ignorancia pasiva sino como aceptación activa del límite. El no saber no es un vacío que deba llenarse de inmediato. Puede ser sostenido sin colapso. Al aprender a sostenerlo, la ansiedad pierde su urgencia. Ya no exige una resolución inmediata, puede estar presente sin dominar. Esta capacidad de sostener la incertidumbre se cultiva gradualmente. Cada vez que el juicio reconoce que ha ido demasiado lejos, se retrae, no con violencia, sino con sobriedad. Este retraimiento repetido va creando un nuevo hábito. La mente aprende que no necesita abarcarlo todo para funcionar. Puede operar dentro de un campo más reducido y, paradójicamente, más estable. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación con la inquietud. La ansiedad deja de ser un estado permanente y se convierte en una señal puntual. Indica que el juicio ha vuelto a exigir más de lo que puede sostener. Al reconocerlo, el ánimo ajusta su postura. No se castiga por haberse inquietado, simplemente corrige. Esta corrección constante es la base de una calma que no depende de la eliminación de la incertidumbre, sino de la aceptación lúcida de sus límites. A medida que este ajuste se vuelve más frecuente, se hace visible un cambio en la relación con el pensamiento.
La mente ya no se siente obligada a responder a cada inquietud con una cadena interminable de razonamientos. Aprende a reconocer cuando una pregunta no puede ser resuelta en el plano en que se formula. Muchas preocupaciones no piden una respuesta, sino un límite. Al establecerlo, el pensamiento recupera su función original: orientar la acción, no sustituirla. Este reconocimiento altera la forma en que se vive la toma de decisiones. La ansiedad suele intensificarse cuando se exige que cada decisión sea definitiva, libre de riesgo, inmune al error. Esta exigencia transforma el acto de decidir en una fuente de tensión. El estoico acepta que toda decisión se toma bajo condiciones incompletas. No espera certeza absoluta, sino rectitud de intención. Esta expectativa más ajustada reduce la presión interior. Decidir sin exigir control total implica asumir la posibilidad de error sin dramatizarla. El error deja de ser una amenaza a la estabilidad personal y se convierte en parte del proceso de ajuste. Esta actitud no promueve la imprudencia, sino la sobriedad. Permite actuar sin quedar paralizado por la anticipación de consecuencias negativas. La ansiedad, al perder su función protectora exagerada, comienza a ceder. También se modifica la relación con la urgencia. Muchas inquietudes se presentan como inmediatas, aunque no lo sean. La mente ansiosa acelera el tiempo y crea una sensación de premura constante. Al retirar la exigencia de control, el tiempo recupera su ritmo natural. No todo debe resolverse ahora. No toda posibilidad exige una respuesta inmediata. Esta desaceleración reduce la activación interior y permite una evaluación más clara. El estoicismo subraya que la claridad requiere espacio. Cuando la mente está saturada por la necesidad de controlar, ese espacio desaparece. Soltar crea un margen donde el juicio puede operar sin presión. En ese margen, la ansiedad encuentra menos apoyo. No se alimenta de una mente recogida, sino de una mente dispersa y exigida. Este recogimiento no implica desconexión del mundo. Implica una relación más precisa con él. Se responde a lo que ocurre cuando ocurre, no a todo lo que podría ocurrir. Esta precisión reduce la cantidad de estímulos que reclaman atención. Al disminuir esa cantidad, la mente recupera capacidad de concentración. La ansiedad que prospera en la dispersión pierde terreno. Con el tiempo, este modo de operar se vuelve más estable. La mente aprende que no necesita anticiparlo todo para funcionar adecuadamente. Puede confiar en su capacidad de responder cuando sea necesario. Esta confianza no es ingenua, es fruto de la experiencia repetida de haber afrontado situaciones sin el control previo que se creía indispensable. Cada vez que se atraviesa una dificultad sin haberla anticipado en exceso, la ansiedad pierde un argumento. Este aprendizaje es acumulativo. No elimina la inquietud de una vez, pero reduce su frecuencia y su intensidad. La ansiedad deja de presentarse como un estado constante y se convierte en una respuesta puntual. Señala momentos de exceso de exigencia. Al reconocerlos, el ánimo ajusta su postura. Esta dinámica transforma la ansiedad en un elemento informativo, no en un enemigo omnipresente. Así, la relación directa entre control y ansiedad se hace cada vez más evidente en la experiencia cotidiana. Cada intento de abarcar más de lo posible incrementa la tensión. Cada renuncia consciente a ese exceso libera espacio interior. En ese espacio, la mente encuentra una forma de calma que no depende de que todo esté bajo control, sino de haber aceptado, con claridad, que nunca lo estuvo. En este punto del proceso, se vuelve evidente que la ansiedad no desaparece por acumulación de técnicas, sino por una transformación gradual del modo de juzgar. Mientras el juicio sigue exigiendo control total, cualquier recurso será provisional.
El estoico no busca tranquilizar la mente, sino reeducarla. Esta reeducación implica aceptar que la claridad no siempre va acompañada de tranquilidad inmediata. A veces, comprender con exactitud el límite intensifica momentáneamente la incomodidad. Pero esa incomodidad es más honesta que la tensión sostenida del autoengaño. La ansiedad se vuelve persistente cuando se la interpreta como un problema que debe ser eliminado a toda costa. Esta interpretación añade una capa más de control a un sistema ya sobrecargado. La mente se vigila a sí misma, se evalúa, se presiona para dejar de inquietarse. El resultado es paradójico. La inquietud aumenta. El estoicismo propone una actitud distinta. No luchar contra la ansiedad, sino permitirla sin otorgarle autoridad. Reconocer su presencia sin convertirla en criterio de acción. Este reconocimiento reduce la fricción interna. La ansiedad puede estar ahí, sin que el juicio se desorganice. No se le concede el mando. Esta separación es crucial. El ánimo aprende que puede convivir con cierto grado de inquietud sin perder claridad. Al no reaccionar de inmediato, la ansiedad pierde intensidad. No porque haya sido suprimida, sino porque ha dejado de ser alimentada por la urgencia de control. Aquí se produce un cambio importante en la relación con el propio cuerpo. La ansiedad suele manifestarse físicamente, y el intento de control tiende a intensificar esta manifestación. Se vigilan sensaciones, se interpretan señales, se anticipan consecuencias. El cuerpo se convierte en otro territorio que se intenta gobernar. Al soltar esta vigilancia excesiva, las sensaciones pierden parte de su carga amenazante. Se experimentan como estados, no como advertencias constantes. El estoico no niega la utilidad de atender al cuerpo, pero distingue entre atención y obsesión. La primera informa, la segunda inquieta. Cuando la mente deja de exigir estabilidad corporal absoluta, el cuerpo responde con mayor equilibrio, no porque esté bajo control, sino porque ha dejado de ser presionado. Esta relación más sobria reduce uno de los circuitos habituales de la ansiedad. Soltar el control también modifica la relación con la expectativa de alivio. Mientras se espere una calma definitiva, la ansiedad encontrará un nuevo motivo para persistir. Cada episodio se vivirá como un fracaso. El estoicismo no promete una eliminación total de la inquietud, sino una reducción de su dominio. Esta promesa es más modesta, pero más realista. Permite avanzar sin frustración añadida. En este marco, la calma se redefine. Ya no es ausencia de tensión, sino capacidad de sostenerla sin descomposición. Esta capacidad se entrena en lo cotidiano, no en momentos excepcionales. Cada vez que el ánimo tolera no saber, no anticipar, no cerrar, fortalece su estabilidad. La ansiedad pierde así su carácter central. Se convierte en un fenómeno periférico, manejable, transitorio. Este entrenamiento no produce resultados inmediatos, pero sí acumulativos. Con el tiempo, la mente reconoce más rápido cuando ha vuelto a exigir control total. Esta rapidez reduce la duración del estado ansioso. No se trata de evitar la inquietud, sino de no prolongarla innecesariamente. En esta brevedad creciente se manifiesta el progreso. Así, la relación directa entre control y ansiedad se expresa también en sentido inverso. Cada renuncia consciente al control excesivo debilita la ansiedad. Cada aceptación del límite refuerza la estabilidad. No es un intercambio instantáneo, sino un desplazamiento gradual. La mente aprende, poco a poco, a operar sin sobrecargarse. Y en ese aprendizaje silencioso, la ansiedad deja de ser el telón de fondo de la experiencia para convertirse en una señal ocasional de ajuste pendiente. A medida que esta nueva relación con la inquietud se estabiliza, se hace visible un cambio en la forma de habitar el día. La mente deja de saltar continuamente entre escenarios posibles y empieza a asentarse con mayor frecuencia en lo que está ocurriendo. Este asentamiento no es concentración forzada,
sino una consecuencia natural de haber reducido la exigencia de control. Al no tener que vigilarlo todo, la atención se vuelve más disponible. La ansiedad, que antes colonizaba amplios espacios del tiempo, comienza a perder territorio. No porque haya sido expulsada, sino porque ya no encuentra dónde instalarse. Su fuerza dependía de la anticipación constante y de la exigencia de cierre. Al debilitarse ambas, la inquietud pierde continuidad. Puede aparecer, pero no se extiende. No se encadena a otros pensamientos, ni se proyecta indefinidamente. Este cambio altera también la relación con el error propio. La ansiedad suele intensificarse cuando se teme equivocarse de forma irreversible. El control pretende evitar el error cerrando todas las posibilidades. Al aceptar que el error forma parte de la acción humana, esta presión se reduce. El juicio se vuelve más flexible. Se decide con cuidado, pero sin parálisis. La posibilidad de corrección futura se integra desde el principio, y eso aligera el peso del presente. El estoicismo enseña que la rectitud no consiste en no errar nunca, sino en corregir cuando se reconoce el error. Esta enseñanza tiene un efecto directo sobre la ansiedad. Si el error no es una catástrofe definitiva, la exigencia de control pierde intensidad. La mente puede moverse con mayor soltura. Actúa sin la carga de tener que acertar siempre. También se transforma la relación con la evaluación constante. La mente ansiosa evalúa sin descanso, si va bien, si podría ir mejor, si algo se ha pasado por alto. Esta evaluación permanente es otra forma de control. Al soltarla, se recupera una experiencia más directa, se hace lo que corresponde hacer y se deja reposar. Este reposo no es negligencia, es confianza en la medida adoptada. Esta confianza no es ciega, se apoya en la experiencia acumulada de haber atravesado situaciones sin la vigilancia excesiva que se creía necesaria. Cada vez que el ánimo comprueba que puede responder cuando llega el momento, la ansiedad pierde credibilidad. No desaparece por completo, pero ya no dicta la conducta. Se la escucha como una advertencia posible, no como una orden. En este punto, el silencio interior gana presencia. No un silencio vacío, sino una reducción del ruido mental innecesario. La mente sigue pensando, pero lo hace con mayor economía. No repite sin fin lo ya considerado. No amplifica escenarios improbables. Esta economía es una forma de cuidado. Preserva la energía psíquica y permite una atención más estable. Este estado no es permanente ni lineal. Hay retrocesos, momentos de mayor exigencia, recaídas en la vigilancia excesiva. El estoico no interpreta estos momentos como fracasos, sino como recordatorios. Indican que el juicio ha vuelto a expandirse más de lo debido. Al reconocerlo, se vuelve a ajustar. Esta capacidad de reajuste es más importante que la ausencia total de ansiedad. Con el tiempo, esta dinámica se integra en la vida cotidiana. El control deja de ser la respuesta automática ante la incertidumbre. Aparece una pausa, una evaluación más sobria. La mente aprende a no reaccionar de inmediato. Esta pausa es un espacio de libertad. Permite elegir no alimentar la inquietud con nuevas exigencias. Así, la relación directa entre control y ansiedad se manifiesta de forma práctica y concreta. Cada vez que se reduce la exigencia de dominio, se libera un margen de calma. Cada vez que se acepta el límite, la ansiedad pierde apoyo. No se trata de eliminar la incertidumbre, sino de dejar de combatirla con armas que solo aumentan el desgaste. En esta renuncia progresiva, el ánimo encuentra una forma de estabilidad que no depende de que todo esté bajo control, sino de haber aprendido a vivir sin exigirlo. Cuando esta forma de estabilidad comienza a arraigar,
se percibe con mayor claridad el contraste entre una vida gobernada por el control y una vida sostenida por la aceptación lúcida del límite. En la primera, la mente se adelanta constantemente, se anticipa, se prepara para escenarios que quizá nunca ocurran. En la segunda, la mente permanece más cerca de lo que es, no por conformismo, sino por exactitud. Esta cercanía reduce de manera natural la ansiedad, porque elimina gran parte de su combustible. El estoico comprende entonces que la ansiedad no se disuelve cuando todo está resuelto, sino cuando se acepta que no todo puede serlo. Esta aceptación no empobrece la experiencia, la hace más habitable. El ánimo deja de exigir claridad total y se conforma con claridad suficiente. Esta suficiencia es una de las claves del equilibrio. No pide garantías absolutas, pide orientación razonable. Al obtenerla, descansa. En este descanso aparece una relación distinta con la vulnerabilidad. La ansiedad suele intensificarse cuando se percibe la vulnerabilidad como un fallo. El control intenta ocultarla, compensarla, neutralizarla. Al reconocerla como parte inevitable de la condición humana, pierde su carácter amenazante. No se convierte en algo deseable, pero deja de ser intolerable. El ánimo aprende a convivir con ella sin reaccionar de forma desproporcionada. Esta convivencia transforma la experiencia del riesgo. El riesgo deja de ser un enemigo que debe ser eliminado y pasa a ser un dato que debe ser considerado. Se actúa con prudencia, pero sin parálisis. La mente ya no necesita cerrar todas las posibilidades antes de moverse. Acepta que siempre habrá un margen de incertidumbre. Este margen no se vive como una falla del sistema, sino como su condición natural. Al soltar el control, también se debilita la necesidad de controlarse a uno mismo de forma excesiva. La autoobservación deja de ser vigilancia constante y se convierte en atención sobria. No se inspecciona cada pensamiento ni se juzga cada emoción. Se observa con suficiente distancia para corregir sin agotar. Esta relación más amable con la propia mente reduce uno de los circuitos internos de la ansiedad. En este punto, la calma se manifiesta de forma más continua, aunque nunca absoluta. No es una calma intensa, sino una base estable sobre la que se apoyan los estados cambiantes. La ansiedad puede aparecer, pero ya no define el tono general de la experiencia. Se integra como un fenómeno más, no como el eje alrededor del cual gira todo. Esta integración es uno de los frutos más discretos y más sólidos del trabajo estoico. El estoicismo no promete una vida sin inquietud, pero sí una vida donde la inquietud no gobierna. Esta promesa se cumple cuando el control deja de ser el principio organizador del juicio. Al retirar ese principio se abre espacio para una forma de orden más acorde con la realidad. Un orden que no exige que todo sea previsible, sino que cada cosa sea atendida cuando corresponde. Esta forma de orden no se impone desde fuera. Se construye desde dentro, mediante ajustes constantes. Cada vez que el ánimo detecta que ha vuelto a exigir control total, corrige. No se reprocha, no se apresura. Simplemente vuelve a su medida. Esta repetición es el verdadero ejercicio. No un acto heroico, sino una práctica cotidiana. Con el tiempo, esta práctica produce una confianza silenciosa. No una confianza en que todo saldrá bien, sino en que se podrá responder con claridad a lo que ocurra. Esta confianza reduce la necesidad de anticipar. La mente ya no se siente obligada a ensayar cada posibilidad. Descansa en su capacidad de presencia. Y en ese descanso, la ansiedad encuentra cada vez menos espacio para instalarse. Así, el vínculo entre control y ansiedad se revela también como un camino de salida. No se sale de la inquietud dominando más, sino soltando mejor. No ampliando el campo de exigencia, sino reduciéndolo a lo esencial. En esta reducción no hay empobrecimiento sino precisión. Y en esa precisión, el ánimo empieza a experimentar una forma de calma que, sin ser absoluta,
resulta suficiente para vivir con mayor estabilidad en medio de la incertidumbre. Cuando este recorrido se completa, se vuelve evidente que la ansiedad no era un enemigo externo que había que derrotar, sino una consecuencia lógica de una postura interior mal ajustada. El deseo de control había colocado al ánimo en una posición imposible, la de responder por un mundo que no obedece a la voluntad individual. Al corregir esa postura, la ansiedad pierde su fundamento más profundo. No desaparece por decreto, pero deja de ser el estado dominante. El estoicismo muestra aquí una enseñanza central. La calma no se alcanza dominando la realidad, sino alineándose con ella. Mientras el juicio se rebela contra la incertidumbre, la inquietud persiste. Cuando el juicio acepta el límite, se produce un asentamiento. Este asentamiento no elimina la complejidad de la vida, pero permite habitarla sin una tensión constante de fondo. El ánimo deja de estar siempre preparado para lo peor, y empieza a estar disponible para lo que ocurre. En este punto, la relación con el control se redefine por completo. Controlar ya no significa anticipar todos los escenarios ni cerrar todas las posibilidades. Significa gobernar el propio juicio en el momento presente. Este gobierno es exigente pero alcanzable. No depende de factores externos ni de condiciones ideales. Depende de la atención sostenida a la forma en que se interpreta lo que sucede. La ansiedad se reduce entonces no porque el mundo se haya vuelto más seguro, sino porque el ánimo ha dejado de exigirle seguridad absoluta. Esta renuncia no es una pérdida, es una liberación. Al abandonar la pretensión de certeza total, se recupera una forma de descanso que no estaba disponible mientras se intentaba controlar todo. El descanso de no tener que anticiparlo todo para poder seguir adelante. Esta forma de descanso convive con la acción, no conduce a la pasividad ni al descuido. Al contrario, permite actuar con mayor precisión. La mente, al no estar saturada por la vigilancia excesiva, puede responder con más claridad cuando es necesario. La acción deja de estar impulsada por la urgencia y se orienta por el discernimiento. Esta diferencia cambia profundamente la experiencia interior. En esta nueva disposición, la ansiedad puede aparecer como señal ocasional. Indica que el juicio ha vuelto a expandirse más allá de su ámbito. Al reconocerlo, el ánimo ajusta su postura. No entra en lucha, no se recrimina. Simplemente vuelve a su centro. Esta capacidad de retorno es más valiosa que la ausencia total de inquietud. Marca una forma de estabilidad dinámica, no rígida. El recorrido se cierra así donde comenzó, en la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. El intento de controlar lo segundo genera ansiedad. La atención sostenida sobre lo primero genera firmeza. Esta firmeza no elimina el riesgo ni la incertidumbre, pero permite atravesarlos sin descomposición interior. El ánimo aprende a sostenerse sin exigir al mundo que se ajuste a sus temores. Vivir de este modo no es fácil ni inmediato. Exige una vigilancia constante del propio juicio y una renuncia repetida a la ilusión de control. Pero esa renuncia, lejos de empobrecer, devuelve claridad. Reduce el ruido mental, debilita la inquietud persistente y permite una relación más sobria con lo que ocurre. Así, la relación directa entre control y ansiedad deja de ser un problema y se convierte en una guía. Cada vez que la inquietud se intensifica, señala un exceso de exigencia. Cada vez que se acepta el límite, se abre un espacio de calma posible. En ese espacio no hay promesas grandiosas, pero sí una forma de estabilidad suficiente. Una estabilidad que no depende de que todo esté bajo control, sino de haber aprendido, con paciencia, a no exigirlo. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte.
Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.